El tema de esta clase es la muerte como la veo un curso de milagros. La muerte para el curso en realidad no tiene nada que ver con el cuerpo. El cuerpo ni vive ni muere. La muerte en realidad es parte del sistema de pensamiento del ego. El sistema de pensamiento del ego se basa en la idea de separación y luego en esta famosa trinidad impía del ego que es pecado, culpa y miedo. Miedo a un castigo mortal, es decir, miedo a la muerte. Entonces podríamos decir que es pecado, culpa y muerte, sería lo mismo, porque es el miedo a la muerte. Em, En un comienzo, cuando creímos que nos separamos de Dios, no solo teníamos la creencia, teníamos el deseo de estar separados de Dios, de ser especiales. E inmediatamente decidimos ver eso como un pecado. No es que sin querer lo tomamos como algo pecaminoso o como algo culpable. Es parte de nuestra estrategia, somos muy ingeniosos, muy hábiles. Quisimos ver la supuesta separación como un pecado para que no pudiese ser deshecha y mantener nuestra idea de ser alguien individual, alguien especial. De esto también se trata todo el sistema de pensamiento que nos ofrece un curso de milagros, de examinar. La corrección conlleva examinar no solo nuestras creencias, sino nuestros deseos. Así que cuando no estamos en paz, tenemos miedo, sentimos culpa o nos sentimos víctimas, no solo proviene de una creencia, proviene de un deseo. El deseo de ser especial, el deseo de existir como alguien separado de Dios, el deseo de ser alguien o algo independiente, alguien que va por su cuenta. Esto es lo que queríamos. Jesús nos dice que en algún momento en el cielo le pedimos un deseo especial a nuestro Padre, el cual no nos lo concedió. El deseo era que nos amara como alguien especial, como alguien separado, un amor dual. Y la respuesta de Dios fue, amado hijo, yo no te puedo amar como alguien separado de mí, no te puedo dar un amor especial, te puedo dar el verdadero amor que ya te lo di para siempre. Entonces nosotros no quedamos conformes y nos inventamos la separación. Y cuando hablamos de inventar, hablamos de una fabricación mental, algo falso, una alucinación, no es una creación. Las creaciones son reales, las fabricaciones no son reales, son falsas, ilusorias. Entonces nos fabricamos o nos inventamos la idea de individualidad, de separación. Y entonces dijimos que esto era un pecado para conservarla, porque si hubiéramos reconocido en ese mismo instante que era solo un error, y este reconocimiento nos lo daba el Espíritu Santo, la respuesta que nos dio Dios en ese momento. El momento en que nos tomamos en serio la diminuta locada idea, la idea de separación, Dios dio la respuesta que era el Espíritu Santo, la expiación, que dice, no te separaste, fin. No pasó, no pasó nada. Pero nosotros, en nuestro capricho, dijimos, sí, yo quiero que sea real, entonces para mí sí es verdad. ¿Y cómo mantengo que esto es verdad? Lo tildo de algo pecaminoso, porque ahora se vuelve algo que no se puede deshacer. En nuestro sistema de pensamiento, si es un pecado, no se puede corregir. Es imperdonable, es intocable, es decir, ya el daño está hecho, no hay nada que hacer. Es en nuestra locura. Entonces, si hubiéramos aceptado el Espíritu Santo, hubiéramos reconocido, ah, esto es un error, no es un pecado. Y al reconocer que es un error, se puede corregir, queda corregido inmediatamente. Pero mientras yo no reconozca que es solo un error y yo crea que es un pecado, porque secretamente deseo que sea un pecado, se mantiene la idea de especialismo, de separación, de individualidad. Mantengo mi sensación, mi experiencia de ser un yo individual, a costa de mucha culpa. Porque si creo que cometí un pecado de haberme separado, tengo que ser culpable y tengo que tener miedo a un castigo y un castigo mortal, a la muerte. Entonces, todo el sistema de pensamiento está muy bien armado para que finalmente la guinda de la torta sea la idea de la muerte. Para el Espíritu Santo, la muerte no tiene sentido porque la culpa no tiene sentido. Porque si el pecado y la culpa fuesen reales, claro, Jesús nos dice, sí, si eso fuese real, tendrías que ser castigado con la muerte. Y lo diría irónicamente, porque él sabe que es imposible el pecado. En cambio, para el ego es algo serio, es algo concreto, es algo que de verdad pasó. Y esto está en la mente de todos nosotros. Cuando no estamos en paz,
La base de esa falta de paz es un sistema de pensamiento que dice, pequé contra Dios, me separé de Él y es un pecado, soy culpable y merezco castigo. De alguna manera tengo que huir de ese castigo y luego viene la negación y la proyección, juzgamos, condenamos a todo el mundo para nosotros intentar salvarnos de la muerte. Sin embargo, dentro del sistema de pensamiento del ego dice, por mucho que yo condene a mis hermanos, me voy a salvar por un tiempo. En la locura, en la demencia del ego, voy a esconderme por un tiempo mientras acuse a mis hermanos, mientras les condene, pero en algún momento, tarde o temprano, Dios me va a encontrar y me va a dar mi merecido. Mi merecido sería la muerte. Nuevamente, todo esto es dentro de la locura del ego, no es cierto. Para el Espíritu Santo, para Jesús, no tiene sentido nada de esto. No tiene sentido la idea de separación, pecado, culpa, miedo, muerte, nada de eso existe, ¿no? Es totalmente imposible, pero una vez que tomamos la mano al ego, es decir, una vez que deseamos existir como alguien separado, parte del plan estratégico muy bien armado del ego es llegar hasta el punto donde me disocio de todo mi deseo e incluso mi creencia, y llego al punto en el que nos encontramos todos nosotros. No sé por qué experimento miedo, no sé por qué experimento culpa, no sé por qué experimento odio o especialismo. En algún nivel teórico, como estudiantes de un curso de milagros, sabemos que es porque estamos eligiendo al ego, pero la mayoría de las veces no llegamos al punto de por qué estoy eligiendo al ego. Incluso teóricamente se nos dice porque yo deseo ser especial, deseo estar separado de Dios, pero no llegamos a tomar contacto con esto. Es decir, pasamos mucho tiempo disociados de esto, mucho tiempo diciéndonos a nosotros mismos, yo quería perdonar, yo quería estar en paz, yo no quiero tener miedo, pero es inevitable. Lo que nos está intentando enseñar este curso es que es evitable, que no se me está obligando a elegir el miedo, no es que el ego me elija a mí, no es que la idea de separación, pecado, culpa, miedo, muerte me elijan a mí, y yo soy el que está eligiendo todo eso. El curso nos lleva no solo a ser conscientes, nos lleva a ser honestos, nos lleva a dejar de ocultar. Va a llegar un punto en el camino de todos nosotros donde nos vamos a dar cuenta no solo de que estábamos eligiendo al ego y la idea de separación, miedo, muerte, voluntariamente, sino conscientemente sabíamos lo que estábamos eligiendo. Va a llegar un punto en el proceso de todos nosotros, quizás hoy o el próximo año o la próxima vida, quién sabe, va a depender de nuestra pequeña dosis de buena voluntad, pero va a llegar ese momento donde miremos hacia atrás, esto lo he mencionado muchas veces, miremos hacia atrás en todas las situaciones, todos los momentos donde no tuve paz, donde me sentí víctima o me sentí culpable o me sentí especial, y me voy a dar cuenta de que yo en ese momento era consciente de que estaba eligiendo al ego, solo que estaba muy disociado hasta el punto de autoconvencerme de que yo no era el que elegía al ego, pero sabía que yo no solo estaba eligiendo al ego, sino que quería elegir al ego, me gustaba. Y va a llegar un momento, incluso en el presente, donde notemos que estamos en resistencia, en el especialismo, en el victimismo y en la culpa, demos cuenta de que nos gusta, que nos fascina, que nos atrae mucho, pero luego nos sentimos culpables por esta atracción y nos disociamos, ponemos un velo de olvido y decimos, ¿quién eligió esto por mí? ¿Por qué yo siento miedo? ¿Por qué me siento la víctima? ¿Por qué siento dolor? ¿Por qué me siento el héroe y el especial, etcétera? El momento de ese clic en la mente va a llegar cuando simplemente nos rindamos y nos pongamos a disposición del Espíritu Santo, a disposición de Jesús, cuando dejemos de insistir en que nosotros pudiéramos ser nuestro propio jefe o nuestro propio maestro o guía, donde renunciemos al papel de maestro y tomemos el cargo que nos corresponde como aprendiz, como seguidor del Espíritu Santo, de Jesús, del Maestro interior, en ese momento, si lo hacemos de todo corazón, vamos a entrar inmediatamente en el entendimiento de yo quiero mi ego, yo lo estoy eligiendo, sé que lo estoy eligiendo, me gusta, no quiero el Espíritu Santo, no quiero perdonar, me gusta la idea de ser especial, me gusta la idea de ser la víctima y me gusta la idea de ser culpable y me gusta la idea de tener un miedo, un castigo a la muerte. Me gusta todo eso porque todo eso mantiene mi idea de que existo, de que tengo mi propia vida aquí, mi propio mundo, de que tengo mi propio universo, de que logré independizarme de mi padre y ahora logré todo esto por mi cuenta. De hecho,
deseo de todas las personas, de todos los adolescentes, jóvenes, de independizarse de sus padres y seguir una vida por su propia cuenta sin depender de los padres o de los abuelos, de quien sea quien los crió, viene a ser un pálido reflejo de esta profunda idea de que deseo independizarme de mi padre. Deseo ahora yo ser el creador máximo, yo ser Dios. Deseo yo tener mi propio mundo. Y dentro de este propio mundo soy una persona súper frágil, tremendamente vulnerable, enfermizo y moribundo. Todos los cuerpos aquí mueren. Me he identificado con un cuerpo, con un personaje que sí o sí se va a morir. Entonces, por un lado, quería ser especial, quería ser diferente, quería ser único, original, separado de mi padre y separado de mis hermanos. Quería existir como alguien por su propia cuenta. Y el coste de todo esto es una profunda culpa, la cual asumimos y la reconocemos como real en nuestra locura, porque no es real, pero la tomamos en serio, nos la creemos porque la deseamos, porque esto es lo que protege la idea de individualidad, y luego negamos, proyectamos y ponemos capas y capas y capas de defensa hasta el punto donde no sé por qué tengo miedo, no sé por qué me creo separado, no sé por qué me siento la víctima, no sé por qué siento culpa, no sé por qué le tengo miedo a la muerte, no sé por qué me he tomado tan en serio algo que es solo un sueño. Entonces, como decía Jesús, no solo nos ayuda a ser conscientes de nuestro sistema de pensamiento y examinarlo honestamente, nos lleva a esta misma honestidad, a la humildad, al punto donde me rindo, desisto, desisto de tener la razón. Pero para llegar a ese punto, tenemos que reconocer que queríamos tener la razón. Yo quería ser alguien más respetado, alguien más valorado, alguien a quien se le pone más atención, ya sea porque es bueno o porque se porta mal, pero quería más atención, quería demostrarle a todos que existo, sea que me comporte, sea como piense, quería demostrar a toda costa que soy un ego, que soy un cuerpo, que soy alguien separado, individual. Y luego nos disociamos y decimos, ¿cómo yo voy a querer demostrar todo eso? Y Jesús nos dice, sí, hermano, sí, no se te va a condenar, no se te va a castigar, pero bueno, ese ha sido tu deseo hasta ahora. Y lo demuestra tu miedo, tu sensación profunda de culpa, de pecaminosidad, las cuales no tienen sentido, no están fundamentadas, no están justificadas y en última instancia ni siquiera existen. Jesús nos dice que el miedo y el sufrimiento no existen. Y cualquiera de nosotros diría, pero yo lo experimento, tiene que existir. Jesús nos dice, sí, lo experimentas, pero eso no quiere decir que sea real, porque experimentas ilusiones. No solo todas las figuras que miras aquí son una ilusión, tus pensamientos interiores que no son de paz también son una ilusión. E incluso los pensamientos de paz siguen siendo una ilusión, como el perdón, el milagro, el instante santo, pero son las únicas ilusiones que nos van a llevar a despertar. Pero ahora estamos hablando de las ilusiones del ego, no solo de las formas del mundo concreto, sino de los pensamientos de miedo, la sensación de falta de paz, la sensación de sufrimiento y dolor, es una ilusión, no existen. Pero nosotros tenemos tal deseo de que existan, porque eso mantiene nuestro yo individual, y esta es nuestra experiencia. Y luego esto se ve reflejado en el mundo de los cuerpos. Y dentro del mundo de los cuerpos, todos enferman o al menos envejecen o al menos mueren. Quizás alguien en esta vida no va ni a enfermar ni a envejecer, pero va a morir. Quizás se va a morir joven, sin enfermedades, pero de que se va a morir, se va a morir. O alguien que se va a morir a los 120 años, muy viejito, o alguien que va a enfermar y se va a morir, pero sea la razón que sea, le cae un yunque en la cabeza o se tropieza con una cáscara de plátano, se va a morir. Todos aquí como cuerpos nos vamos a morir. Afortunadamente no somos cuerpos. Esto es lo que nos está enseñando el curso. Y la idea de muerte se ha proyectado en nuestra identificación con el cuerpo, pero la proyección, en este caso, el deseo de ver afuera a lo que creía estar adentro, no lo hace real. En otras palabras, la idea de muerte sigue estando solo en la mente. Nos fabricamos cuerpos que mueren para intentar ver el problema afuera y no ver la idea de muerte dentro, la idea de miedo, la idea de pecaminosidad, culpabilidad y miedo. El cuerpo solo viene a reflejar eso.
Un cuerpo que muere viene a reflejar un sistema de pensamiento de muerte, pero el asunto no está en el cuerpo. El problema nunca está en el cuerpo. El problema no está en el mundo de las formas. El problema jamás va a ser un símbolo. El problema es contenido. El problema es el contenido del sistema de pensamiento del ego basado en la idea de separación, pecado, culpa, miedo y finalmente muerte, la guinda de la torta, la que sella todo esto y hace que todo esto parezca ser muy, muy real. Todos nosotros quizás no estemos tan pendientes de esta idea a diario vivir, pero todos en algún momento pensamos, me voy a morir. Incluso si mantenemos esa idea muy disociadas y nadie quiere pensar en eso, está por ahí la idea. Piénsenlo por un momento. Nadie de nosotros va a vivir más de 100 años más. Nadie de nosotros va a estar aquí como este cuerpo. Yo como Itzaro no voy a estar vivo para el año 2150. No voy a estar vivo como cuerpo. Y quizás incluso me muera en un año más o en 40 años más, no lo sé. Pero piénsenlo por un momento, esto es como lo que Eckhart Tolle le decía a sus alumnos. Les decía, yo les recomiendo dar un paseo por el cementerio. Si tú crees ser un cuerpo, bueno, eso es lo que te espera. ¿Por qué quisieras identificarte con algo que sí o sí se va a morir? ¿Por qué quisieras ponerle tanto, tanto empeño, tanto valor, tanta inversión a algo que se va a acabar, que se va a morir, que se va a hacer huesos y finalmente polvo? Ahora, esto no quiere decir que debamos atacar el cuerpo, o que debamos suicidarnos, o que debamos echar todo a morir desde ya. Quiere decir simplemente que no busquemos la paz en algo que se va a acabar. Ya nos lo dijo Jesús en el Sermón de la Montaña, que busquemos los tesoros del reino de los cielos, no los de la tierra, donde entra la polilla y el ladrón. Y Jesús nos dice que no invirtamos en las cosas del mundo. No nos dice que no tengamos dinero, ni comida, ni una casa, ni ropa. Nos dice que no invirtamos mentalmente en ello, que no busquemos la salvación en ello, porque no nos la va a dar. Que no busquemos la paz, la abundancia, la liberación, la armonía. Que no busquemos el bienestar en las cosas del mundo. Una vez más, esto no quiere decir que uno no pueda buscar, que uno literalmente no busque las cosas que sean cómodas para el cuerpo. Es cómodo bañarse, alimentarse, caminar, hacer de pronto ejercicio, conversar con la gente, trabajar, es útil, todo eso es útil, le hace bien al cuerpo y no estamos diciendo que debamos evitar eso, para nada. Por favor, que no se malentienda. Es muy fácil entrar en las confusiones de niveles. Uno dice, ah, voy a estudiar el curso y voy a dejar de comer, y voy a dejar de respirar, o voy a dejar de caminar, o voy a dejar de trabajar, o voy a dejar de cuidar a mis hijos, o de darles educación, etcétera. No se trata de eso, no se trata de un abandono en el nivel del cuerpo, en el nivel físico. Se trata de que simplemente cuestionemos en qué estamos buscando la paz de Dios, en cuáles tesoros, los del reino de los cielos o los de la tierra, hemos intentado hallar felicidad. Una vez que yo intento hallar la felicidad o la paz en el mundo, es inevitable identificarme con un cuerpo, es inevitable identificarme incluso con un alma o alguien individual, una personalidad. Y si yo creo ser alguien individual, voy a experimentar la idea de cuerpo y voy a experimentar la sensación, la experiencia de muerte en un cuerpo. Pero esto es solo el reflejo de un sistema de pensamiento de muerte, un sistema de pensamiento que dice, me separé de Dios, pequé contra Él, y todo esto no solo es una creencia, sino un deseo. Me separé de Dios, pequé contra Él, soy culpable y ahora me viene un castigo, me viene un castigo asesino, un castigo mortal, se me va a quitar la vida. Este es el sistema de pensamiento base que le infunde vida, entre comillas, a mi cuerpo y a mi vida en el mundo de los cuerpos. Si yo creo ser un cuerpo, si yo deseo ser un cuerpo, sí o sí voy a tener miedo a la muerte. Primeramente, porque muy en lo profundo en mi sistema de pensamiento me digo que Dios me va a alcanzar, incluso por mucho que yo me esconda, sí o sí me va a encontrar y me va a matar. Pero luego esto se ve proyectado o reflejado en el nivel de los cuerpos, donde en este mundo como cuerpo sí o sí me voy a morir. Como decía, quizás me muera mañana, quizás me muera en un año o me muera en 60 años, me voy a morir.
¿Por qué identificarme con algo que se va a morir? Jesús nos dice, podrías seguir la misma vida cotidiana, trabajando, estudiando, y relacionándote con tu familia, etcétera, pero sin identificarte con ello. Podrías seguir teniendo una vida normal, podríamos decir, en el mundo, pero sin tomártela en serio, sin sufrir, sin tener miedo, perdonando. El perdón, como hemos repetido muchas veces, el perdón o el milagro, que son lo mismo, es la base del sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Es la clave, la práctica de este sistema de pensamiento. En realidad, la base del sistema de pensamiento del Espíritu Santo es la expiación, el mensaje que dice Padre e Hijo siguen siendo uno, nunca se separaron. Y luego la expresión de este sistema de pensamiento es el perdón, el milagro, la curación mental, la corrección mental, donde miro a mis hermanos sin condenación. Ya no les quiero ver a ellos como los culpables, porque quiero liberarme yo de mi propia creencia de culpabilidad y deshacer mi propia creencia de que voy a morir. Cuando alguien perdona todo, cuando alguien se ilumina, esto no quiere decir que su cuerpo deje de morir. El cuerpo sí o sí va a morir. Lo que ocurre es que ya no se toma en serio el mundo de los cuerpos, no está identificado con el cuerpo. Este es el ejemplo que nos dejó Jesús hace 2000 años. Jesús dejó de identificarse totalmente con un cuerpo, se identificó totalmente con el Espíritu Santo, y más concretamente con el Cristo, con el Hijo de Dios. Y entonces no tuvo ningún miedo a lo que le pudiera pasar en su cuerpo. Jesús podríamos decir que eligió esta prueba extrema, tal como se nos dice en el curso, en especial al comienzo del capítulo 6. Eligió esta prueba extrema para demostrar que al Hijo de Dios no se le puede matar y que los hijos de Dios, y es una metáfora hablar en plural, pero se refería a sus hermanos, no pueden pecar. Jesús le demostró a todo el mundo que el Hijo de Dios es santo, no solo porque Él era santo, le demostró a sus hermanos, aceptaran o no el mensaje, pero se los demostró de que ellos seguían siendo el santo Hijo de Dios, que no pudieron cometer pecado, porque sus supuestos pecados o ataques contra Él no tuvieron efecto. Él no murió. Lo de la resurrección después de 3 días fue solo un símbolo. La idea de Jesús no era demostrar que el cuerpo iba a vivir para siempre o que el cuerpo podía vivir para siempre. La idea de Jesús era simplemente demostrar un símbolo para eh, comprobar de que los pecados no existen, de que el ataque no existe. Porque claro, su cuerpo se murió en ese momento en la cruz, pero él como mente e incluso como espíritu no podía morir. El perdón es lo que hace que el miedo a la muerte se deshaga, porque el perdón hacia mis hermanos deshace mi propia creencia de yo ser culpable, y si deshago mi creencia de ser culpable, deshago mi creencia de un supuesto castigo, deshago el miedo, deshago el victimismo, mi victimismo con Dios. Pensé que Dios era mi victimario y yo soy su víctima. Dios me anda buscando para condenarme, castigarme y matarme. Esta es la locura del ego. Si yo dejo de elegir al ego y me quedo solo con el Espíritu Santo, deshago la creencia en la muerte. Incluso si mi cuerpo físico parece estar muriendo, parece morir aquí en el mundo, yo ya no me lo creo, no me lo tomo en serio porque ya no lo deseo. La experiencia de muerte en realidad no tiene que ver con la mente. Todo aquel que esté eligiendo al ego ya está muerto, no literalmente, pero está en un sistema de pensamiento donde cree que va a morir, es inminente su muerte dentro de ese sistema de pensamiento. Si alguien se pasa al otro bando, al bando correcto de Jesús, a la mente correcta del Espíritu Santo, se va a dar cuenta de que la muerte no tiene sentido, de que este mundo no tiene sentido y de que incluso la vida en este mundo no tiene sentido. Si yo creo que hay vida aquí, creeré que hay muerte. Si yo creo que algo me puede beneficiar aquí en este mundo, creeré que me puede perjudicar. He hecho un ídolo de ello. Si creo que hay algo aquí, creeré que ya sea si es el problema o la solución, creeré que existo, creeré que soy un cuerpo y me voy a tomar en serio la idea de que me voy a morir, porque si soy un cuerpo me voy a morir. Ahora, todo esto, como decíamos, es el reflejo de un sistema de pensamiento de que si existo como una mente separada,
me voy a morir porque pequé contra Dios, soy culpable y Dios me viene persiguiendo y me va a encontrar en algún momento y me va a dar muerte. Dios, por supuesto, jamás haría eso. Dios no conoce la idea de pecado, de culpa, de miedo y mucho menos de muerte. Dios es el dador de la vida, como se nos decía en los principios del milagro. Dios es vida, Dios es amor, Dios es paz, perfecta dicha. Dios es Dios. No hay cómo más describirlo. Dios no puede ser un dador de muerte. Dios no puede ser un dador de castigo. Dios no puede ser alguien punitivo, alguien castigador. Dios no puede hacer otra cosa que amar. O bien Dios es amor, o bien Dios es un castigador mortal. No puede ser ambos. Ambas ideas son mutuamente excluyentes. O bien Jesús tiene la razón, el Espíritu Santo está en lo cierto con respecto a que nuestro Padre es perfecto amor y nada más que amor, o bien el ego tiene la razón, o bien el ego tiene la razón con respecto a que Dios se enfadó con nosotros porque cometimos pecado contra Él y nos va a matar. Así que Dios es un asesino. Si el ego tiene razón, entonces Dios es un asesino inminente. Está la idea popular, todos en algún momento hemos creído esto o seguimos creyendo esto, de que cuando muere alguien Dios se lo llevó. Y lo vemos muy dulcificado y espiritualizado eso, pero lo que esconde esa idea es que Dios es un asesino. Dios se llevó a ese niñito que murió atropellado. Dios se llevó a mi abuelito que falleció de una enfermedad. No puede ser otra cosa que la idea de que Dios es un asesino. Si creo que mis hermanos son cuerpos y que yo soy cuerpo, y que cada vez que un cuerpo muere es porque Dios decidió que muriera, entonces Dios decide asesinar, decide matar. Y esta es la idea que todos tenemos aquí, porque quisimos proyectar la idea de asesinato en Dios. Primero pensamos que nosotros asesinamos a Dios, que nos separamos de Él y que acabamos con su vida, y que de alguna manera mágica volvió de entre los muertos, Dios revivió como el ave fénix, pero con una sed de venganza insaciable, y nos va a matar. Entonces, como nosotros pensamos primero haber asesinado a Dios, pensamos que ahora Él viene a asesinarnos, a devolvernos la mano. De aquí viene la idea de muerte. Y esto es lo que hace que nuestra identificación con el cuerpo sea más fuerte, porque ahora intentamos huir de una supuesta muerte en la mente, escondiéndonos en un cuerpo, identificándonos en un cuerpo. Pensamos que aquí Dios no nos va a encontrar en un cuerpo. Sin embargo, aún así persiste la idea secreta de que Dios sí o sí nos va a encontrar y nos va a matar, y la muerte del cuerpo lo demostraría. De hecho, la muerte del cuerpo no solo demuestra que somos pecadores y culpables, en el sistema de pensamiento del ego, sino que también demuestra que logramos vencer a Dios. Porque si Él nos castigó con la muerte, quiere decir que en un principio nosotros habíamos logrado ganarle, independizarnos de Él, separarnos de Él, volvernos a alguien especial, alguien individual. Así que no me importa si tengo que morir con tal de tener la razón con respecto a que logré separarme de Dios. Y esto se ve reflejado en el hecho de que todos los cuerpos mueren. Esta es la idea de muerte. La idea de muerte no es solo el miedo a un castigo merecido, según mi ego, sino la comprobación. Morimos con una dulce sonrisa y no tan dulce, más bien amarga, frotándonos las manos diciendo, tenía la razón, miren, me morí. Eso quiere decir que Dios, que logré enfadar a Dios, por lo tanto que yo logré separarme de Él, que existí, al menos existí. Esta es la comprobación que tengo con mi muerte. Todo esto nuevamente desde el sistema de pensamiento del ego. Para el Espíritu Santo no tiene sentido. No tiene sentido los cuerpos, ni la vida en los cuerpos, ni la muerte en los cuerpos. No tiene sentido el universo de tiempo y espacio. Pero para el sistema de pensamiento del ego, el cual nosotros fabricamos, tiene mucho sentido. Y esto es en algún nivel secreto, porque abiertamente, conscientemente, nadie diría, ah, genial que voy a morir. A menos que tenga muchas ganas de acabar con su vida, nadie de nosotros diría, ah, genial que voy a morir, porque voy a demostrar que le gané a Dios. Nadie conscientemente diría eso, pero está en algún nivel de nuestra mente eso, y si logramos tomar contacto con esto, buenas tardes, bienvenida hermanita. Si logramos tomar contacto con esto, vamos a darnos cuenta de que deseamos la muerte. En alguna lección, no recuerdo cuál, Jesús nos dice, y nadie muere sin su consentimiento.
Y no está necesariamente hablando del nivel de los cuerpos, está hablando de la creencia en la mente. Nadie cree en la muerte sin desear la idea de muerte. Cuando uno muere aquí en el cuerpo es algo totalmente neutro. Puede morir iluminado o puede morir en el ego, porque los cuerpos de por sí no son nada, no tienen ni vida ni muerte, son neutros. Pero si yo muero en el ego, por supuesto que es muy probable que eso sea el reflejo de mi deseo de muerte. Ahora, si yo estoy iluminado, simplemente es el reflejo de que desperté del sueño y me liberé. Es un dulce desprendimiento delicado donde ya no es útil el cuerpo y simplemente despertamos a la vida real, donde no hay cuerpos, ni siquiera mentes separadas. La mente, para repasar un poco, no solo es el miedo por el supuesto castigo que nos va a dar Dios por nuestra supuesta culpabilidad o nuestro pecado. Nada de esto es real, pero esta es la creencia. La muerte no solo es la idea de que pequé contra Dios y que me va a matar, sino también la comprobación victoriosa de nosotros en nuestra demencia de que logramos separarnos de Dios. Para nosotros, en nuestro sistema de pensamiento del ego, seamos o no conscientes de ello y probablemente no lo seamos, es algo beneficioso la muerte para nosotros. Y de hecho, muchas veces espiritualizamos la muerte y hay muchas personas que dicen no debes tenerle miedo a la muerte, no debes recibirla con rechazo, sino con alegría. Es lo mismo. Esa supuesta alegría por la muerte es el deseo de demostrar que realmente logré separarme de Dios, que se enfadó conmigo y que me mató. Logré burlar a Dios y ahora Él se enfadó y me mató. Esta es la comprobación. Cada, cada persona que crea que la vida en este mundo es real, pensará que la muerte es real. Y todo esto proviene más allá de una creencia, de un deseo. Entonces, alguien que desee la vida aquí secretamente deseará la muerte, porque la muerte en el cuerpo es la comprobación de que tuvo vida según el ego. Es algo totalmente chiflado, pero todos en algún nivel pensamos así. Todos creemos que es beneficiosa la muerte porque así demuestro que al menos existí como un cuerpo. Todo esto con tal de querer ser alguien especial, es querer ser alguien diferente, distinto. Jesús nos dice que cuando reconozcamos nuestra total dependencia de Dios, nos vamos a liberar y vamos a despertar, vamos a estar realmente en paz. Y es ahí donde trascendemos la idea de pecado, culpa, miedo y muerte, porque trascendemos la idea de separación. Ya no deseamos estar separados, no deseamos ser pecadores o culpables, ni las víctimas de un supuesto castigo, ni deseamos la muerte. Pero mientras espiritualicemos la muerte en el cuerpo o tengamos miedo a la muerte, es lo mismo. Aquí tengo una sección de la que voy a hacer lectura, que es cortita, donde Jesús habla de que nuestro supuesto miedo a la muerte en realidad es nuestro deseo por la muerte, nuestra atracción, dado todo este sistema de pensamiento de mantener la idea de que me separe de Dios. Este es el tercer obstáculo a la paz. Esto es la sección cuarta del capítulo 19 y la letra C, que es el tercer obstáculo, la atracción de la muerte. A ti y a tu hermano, en cuya relación especial el Espíritu Santo entró a formar parte, se os ha concedido liberar y ser liberados del culto a la muerte. Cuando comenzamos a practicar honestamente el perdón con nuestros hermanos, comenzamos a santificar nuestras relaciones a través del perdón, se nos concede ir liberándonos de la idea de la muerte y del culto a la muerte. Aquí no solo habla de la creencia de la muerte, el culto a la muerte, mi deseo, mi devoción, mi veneración hacia la muerte. Una total locura, por supuesto, pero estamos locos. Pues esto fue lo que os ofreció a vosotros y vosotros lo aceptáis. El Espíritu Santo nos ofreció liberarnos de nuestra devoción a la muerte y nosotros comenzamos a aceptarla con la práctica del perdón. No obstante, tenéis que aprender más acerca de este extraño culto, pues encierra el tercer obstáculo que la paz debe superar. Nadie puede morir a menos que elija la muerte. Y aquí no solo estaba hablando
del nivel del cuerpo, está hablando de la creencia en la muerte. Porque recordemos, si alguien está iluminado, no puede morir. Su cuerpo parecerá morir, pero su mente seguirá viva. Incluso si alguien no está iluminado, su mente sigue viva, pero creerá en la muerte. La diferencia es que uno se los creen y el otro no. El que está en el ego cree en la muerte, y el que está en el Espíritu Santo sabrá que no tiene sentido la muerte, incluso si el cuerpo parece morir. Nadie puede morir a menos que elija la muerte. Lo que parece ser el miedo a la muerte es realmente su atracción. La culpa es asimismo algo temido y temible, mas no ejerce ningún poder excepto sobre aquellos que se sienten atraídos por ella y la buscan. Así que, primeramente, el sistema de pensamiento del ego, de pecado, culpa y miedo, no puede ejercer ninguna atracción sobre nosotros a menos que nosotros decidamos en favor de ello. Nosotros decidimos elegir este sistema de pensamiento, porque, a ver, primeramente dijimos que la idea de miedo, de victimismo, de culpa, de separación o de muerte, todo como el contenido en la mente, una sensación de miedo en la muerte, es una creencia. Y esta creencia está sustentada por un deseo, una atracción. Y ahora aquí Jesús nos dice que esta atracción es una decisión voluntaria. Nadie se puede sentir atraído por la idea de pecado, culpa, miedo y muerte a menos que así lo haya decidido, lo desee. Esto tiene que quedar muy claro porque muchas veces uno dice, ah, me siento atraído por el victimismo, por la culpa, pero es el ego el que me lleva a sentirme atraído. Y Jesús nos dice, el ego no hace nada. La idea de miedo o de culpa no ejercen atracción sobre ti. Tú eres el que ha decidido tener una atracción, ha decidido en favor de ello, porque tiene un propósito muy marcado de ser especial. Este es el propósito con el que todos vinimos aquí. Y no es que literalmente hayamos venido aquí, no estamos acá, pero estamos soñando. Todo aquel que haya entrado en el sueño y todos entramos como una sola mente y luego pareció fragmentarse esta mente, pero todos estos fragmentos de la mente traían el mismo deseo, el mismo propósito, existir. Así que no solo es una experiencia de muerte o de miedo, no solo es una creencia, no solo es una atracción por el miedo y la muerte, es un deseo, una decisión. No solo una decisión voluntaria, es una decisión consciente. Solo que parte de nuestras defensas es luego hacerlo supuestamente inconsciente o disociarnos de ello. Pero como dije en un comienzo de la clase, va a llegar un punto donde todos nos demos cuenta, seamos lo suficientemente honestos para mirar de frente el hecho de que me gusta la idea de identificarme con un cuerpo que muere. No solo me gusta la idea de la vida en el cuerpo, me gusta también la idea de la muerte en el cuerpo. Y aquí Jesús nos dice, el supuesto miedo a la muerte más bien esconde realmente tu atracción por la muerte. Porque si yo existo como un cuerpo, no solo es porque deseo existir como un cuerpo, sino porque también deseo morir como un cuerpo. Esto es lo que todos aquí deseamos estando en el ego, por supuesto. Alguien que ya esté en el Espíritu Santo o que esté brevemente en el Espíritu Santo en la mente correcta no va a ser su deseo. Es- no solo deseamos, todos deseamos la vida en el cuerpo, aquí en nuestra locura. Deseamos la muerte. Tenemos una atracción a la muerte, culto a la muerte, una veneración. Nos postramos ante la muerte, Jesús nos dice. Creemos que la muerte es nuestro Dios. La muerte es el gran Dios en nuestra locura que dice, ah, lograste separarte de Dios, pudiste existir como un cuerpo o como al menos una mente separada, pudiste existir como alguien. Hermanito Gustavo, ¿quieres hablar? Hola, Isaro, buen día. Buen día. Bueno, buenas madrugadas, porque acá en el norte es bien temprano un domingo. Oye, es que ahorita me acaba de dar un campanazo lo que estás diciendo, porque yo desde hace bastantes años, eh, ahora me estoy dando cuenta que era por la identificación que tengo al cuerpo. Yo decía, pues con que viva hasta los 75 años es suficiente, porque después de 75 pues ya voy a depender de muchas cosas y ya no me gusta eso, no me gusta el dolor, no me gusta el sufrimiento. Y ahorita que escucho lo que estás diciendo,
Pues es por mi identificación al cuerpo que tenía ese pensamiento. Y, y me da entre alegría y tristeza de darme cuenta de ello, ¿no? Pero muchas gracias por ello. Era eso nomás, Izaro, gracias. Gracias también, mi hermanito, y gracias por proponer el tema. Es muy buen tema esto, porque esto nos lleva a tocar las fibras del sistema de pensamiento del ego, lo más profundo, cosas que no queremos ver, que en algún momento tenemos que enfrentar para poder ir más allá. De hecho, Jesús nos dice que lo último que vamos a vencer antes de iluminarnos es la muerte. Y no estaba hablando del cuerpo, sino del sistema de pensamiento de muerte de la mente. Así que es necesario y inevitable en algún momento tocar este tema. Ok, gracias. Sí, igualmente. Aquí Adriana nos dice que es la lección 152 donde habla del consentimiento de la muerte. Gracias, hermanita. Claro, donde dice, nadie muere sin su propio consentimiento. La culpa es asimismo algo temido y temible, mas no ejerce ningún poder excepto sobre aquellos que se sienten atraídos por ella y la buscan. Y lo mismo ocurre con la muerte. Entonces el miedo y la muerte son lo mismo. El miedo, la culpa y la muerte son lo mismo. Cuando yo siento culpa, demuestra también mi deseo de existir como alguien especial. A propósito, hay también un breve tema que quería comentar que puede ser muy práctico en situaciones donde tenemos mucho miedo y pareciera como si tuviéramos mucha resistencia a llegar al instante santo. Cuando uno se da cuenta de que está sumergido en el especialismo, ya sea con la idea de ser alguien especial, alguien diferente, alguien superior, alguien inferior, alguien culposo, alguien culpable, etcétera, y nos damos cuenta de que estamos en el ego y que no se siente para nada bien, cuando intentamos volver al Espíritu Santo, por lo general hay una sensación como de culpabilidad, de cómo voy ahora, después de todos mis pensamientos de juicio, de condenación, de victimismo, de especialismo, después de buscar fuera la paz, voy a volver ahora al Espíritu Santo o a Jesús. No va a querer recibirme. Esto es como la sensación del hijo pródigo que tenía miedo a volver al padre porque pensaba que lo iba a juzgar, lo condenar, etcétera. Entonces, por lo general tenemos esta sensación de culpa, de, me prefiero quedarme incluso con mi ego a enfrentarme a Jesús o al Espíritu Santo porque quizás me pida cierto sacrificio o me mire feo, lo decepcioné, lo deshonré, etcétera. Tenemos esta sensación que quizás no siempre la hacemos consciente o la verbalizamos, pero esta es la sensación. Tengo miedo de volver a Jesús en mi mente porque pienso que me va a mirar feo, que lo decepcioné, o que incluso si me mira con su dulzura, no me la merezco por todo lo que hice. Y nos sentimos avergonzados. Bien, Jesús nos enseña que esto también es una defensa, porque de partida Él jamás se va a sentir avergonzado o decepcionado de nosotros, jamás nos va a mirar feo porque sabe que literalmente no hemos hecho nada. No solo todo esto es un sueño, el ego en sí es un sueño, es una ilusión, así que elegir al ego en nuestra mente, que es el único error, es solo un error y no un pecado. Y es algo súper tonto, súper demente, pero no ha tenido consecuencias reales, así que no ha pasado nada. Pero el sentirme culpable, avergonzado, que decepcioné a Jesús o al Espíritu Santo y ocupar eso como la excusa para no quedarme en su paz, en realidad es una defensa porque secretamente quiero seguir existiendo como alguien especial. Pasa lo mismo con la muerte. Prefiero mi idea de muerte, prefiero mi idea de un miedo a a una supuesta muerte aquí en el cuerpo, porque eso es lo que alimenta mi deseo de existir como alguien vivo en un cuerpo. Ya, continúo. Dice, y lo mismo ocurre con la muerte. Concebida por el ego, su tenebrosa sombra se extiende sobre todo ser vivo porque el ego es el enemigo de la vida. Enemigo entre comillas, porque no es un real enemigo de la vida. Si el ego no existe verdaderamente, es solo una ilusión, pareciera ser el enemigo de la vida o pareciera ser una voluntad opuesta a la del Padre. Pareciera ser, pero no lo es, porque no es real. Nuevamente, concebida por el ego es la idea de muerte y la idea de pecado, culpa, miedo y muerte. Concebida por el ego
Su tenebrosa sombra se extiende sobre todo ser vivo porque el ego es el enemigo de la vida. Entonces, incluso le tenemos miedo a la vida, porque si nos unimos al ego, el ego pretende ser el oponente de la vida y cuando hablamos de aquí de la vida, hablamos de la vida real, en el cielo, como espíritu. Le tenemos miedo a esa vida, salimos huyendo porque pensamos que en esa vida se nos va a esperar primero con una condenación. Mas una sombra no puede matar. ¿Qué es una sombra para los que viven? Basta con que la pasen de largo para que desaparezca. Aquí se refiere a que todo el sistema de pensamiento del ego en su totalidad, la idea de separación, pecado, culpa, miedo, castigo y muerte, todo eso es una sombra. Una sombra no hace nada, una sombra no tiene vida, una sombra no tiene poder, es una ilusión. A esto se refiere con que es una sombra. Es simplemente una sombra. Si yo tengo aquí una luz y proyecto atrás una sombra, la sombra que está proyectada atrás no hace nada, no tiene poder, no tiene fuerza, no tiene volumen, no tiene sustento. No hace nada, es una ilusión. ¿Qué es una sombra para los que viven? Basta con que la pasen de largo para que desaparezca. Simplemente pasan de largo, la atraviesan porque no es nada, es una ilusión literalmente. ¿Y qué ocurre con aquellos cuya consagración es no vivir, los pecadores, entre comillas, enlutados, el lúgubre coro del ego, quienes se arrastran penosamente en dirección contraria a la vida, tirando de sus cadenas y marchando en lenta procesión en honor de su sombrío dictador, señor y amo de la muerte? Y Jesús describe todo lo que experimentamos aquí, pero haciendo una analogía, claro, de los funerales y todo eso, una analogía de nuestro sistema de pensamiento, donde nos postramos ante nuestro amo, el ego, el dios de la muerte. Todo esto es una metáfora y es en verdad una ilusión, no es real, pero así lo experimentamos en algún nivel de la mente porque tenemos devoción al ego y devoción a su sistema de pensamiento de muerte. Le seguimos en lenta procesión sus dictados sin cuestionarlo. Acatamos todo lo que nos diga. El ego nos dice, tú eres un cuerpo y vives como un cuerpo. Ah, bien, te hago caso. Y luego mueres como un cuerpo. Ah, bien, si tú me lo dices, te lo creo. Hablamos del ego como si fuese alguien más o en tercera persona para simplemente entender el sistema de pensamiento que hemos fabricado y que hemos elegido y seguimos eligiendo. No es que el ego sea un dictador que nos obligue y nos imponga o ejerza alguna atracción sobre nosotros. El ego no hace nada porque no tiene fuerza, no tiene una voluntad. Es solo un sistema de pensamiento, es como un programa mental que yo me inventé, todos como una solamente lo inventamos y cada quien, cada fragmento decidió tomarlo y hacer lo propio y hacerlo su sistema de pensamiento. Y por eso que necesitamos de Jesús o del Espíritu Santo como un sistema de pensamiento correctivo. Pero tenemos que mirar este sistema de pensamiento. Creemos que el ego, el Dios de la muerte, es nuestro Dios y luego lo confundimos con Dios, nuestro Padre, y pensamos que es Él quien nos quita la vida y nos da muerte, y le tenemos miedo, pero secretamente nos gusta eso. Me gusta, pero me asusta. Me da miedo la muerte, pero quiero la muerte porque así demuestro que existí como alguien especial. Toca a cualquiera de ellos con las dulces manos del perdón y observa cómo desaparecen sus cadenas junto con las tuyas. Todo el mundo aquí son zombies, muertos vivientes. No literalmente, pero alguien que crea realmente ser un cuerpo, creerá que va a morir. Por lo tanto, ya tiene una fecha de caducidad, ya está muerto ya en su mente. Entonces Jesús nos dice que todo aquel mundo va en lenta procesión directo a la muerte, creyendo que sí o sí va a morir. Entonces Jesús nos dice, toca con las dulces manos del perdón a esos hermanos y los liberas. Se refiere a practica el milagro, el perdón con tus hermanos y les estás mostrando la dirección correcta hacia la liberación. No es que yo mágicamente los libere de todos sus sueños y de todas sus ilusiones de muerte, sino que les estaré mostrando el camino correcto, tal como nos dice Jesús en el libro de ejercicios, yo soy la luz del mundo, haciendo referencia a todos nosotros. Todos nosotros, cuando elegimos la mente correcta, nos transformamos
en la luz, en el faro de luz que les indica el camino a todos los que creían estar muertos o que creían que van a morir, les indica el camino hacia la vida eterna, que es el perdón, el milagro, el instante santo de unirnos en paz. Porque si yo me uno en paz con mis hermanos, les estoy ayudando a corregir su idea de culpabilidad y por lo tanto su idea de castigo y de muerte. Y ayudándoles a corregir quiere decir ofreciéndoles un ejemplo, una flecha que apunta hacia la dirección correcta. Yo no puedo decidir por ellos. Y quizás incluso la mayoría tenga mucha resistencia todavía, pero en algún nivel les llegará el mensaje de paz y verdad con mi práctica de perdón. No con mis palabras, no con que yo vaya, salga a predicar puerta por puerta, simplemente con la paz en mi mente. Esa es la manera de llevar la palabra de Dios a todos mis hermanos. No necesariamente con mi boca, sino con mi corazón, metafóricamente, es decir, con la práctica de perdón en mi mente. Y esto no quita que alguien pueda verse inspirado a comunicar o hablar sobre el perdón con alguien más y otra persona lo solicita o lo acepta. No pasa nada de malo y de hecho muchas veces es útil si la persona solicita ayuda con respecto a la práctica del perdón, a la teoría y la práctica del perdón, pero hablar sobre el perdón no es la salvación, perdonar sí. Y nuestra hermanita dice, Itzero, buenos días, pregunta, cuando el cuerpo aparentemente muere y seguimos en espíritu, ¿a dónde va el espíritu? ¿Al cielo? ¿Con Dios? ¿A dónde? Y otra pregunta, cuando el cuerpo aparentemente muere, nuestro espíritu se va libre de pecado, culpa y miedo. Gracias, muy buenas preguntas. Eh, en una clase hace poquito, en las de las lecturas, había mencionado esto y lo vamos a repasar. Cuando alguien parece morir aquí, en realidad no va a ninguna parte porque nunca estuvo aquí. Podríamos decir, es como que yo vea una película en el cine, me siento en la butaca y miro la pantalla. Y hay un protagonista en la película que de repente se muere, pero yo estaba identificado con el protagonista de la película. Y ahora mi pregunta es, ¿a dónde fue? ¿A dónde fui? Yo que estaba allá en la pantalla, ¿a dónde fui? En realidad nunca estuve en la pantalla, estaba sentado en la butaca mirando la película. Por eso es que es tan útil esta metáfora y esta alegoría de la sala de cine que ocupaba Ken Wapnick y que yo siempre la ocupo también en mis clases, porque es tremendamente útil para entender a dónde nos vamos cuando morimos en la pantalla. A ninguna parte porque nunca estuvimos en la pantalla, nunca estuvimos en un cuerpo. Así que no es que el espíritu o la mente estuviera dentro de un cuerpo y cuando ese cuerpo se muere, ese espíritu sale y queda flotando por ahí, se va para arriba, para abajo, a la izquierda, derecha. No se va para ninguna parte porque nunca estuvo ahí. De hecho, Jesús nos dice en el curso, los ojos no ven, los oídos no oyen, los cerebros no piensan, el cuerpo no hace nada. ¿Por qué? Porque el que estaba oyendo y escuchando era el que estaba sentado en la butaca mirando la película, no la figurita que parecía moverse en la pantalla, que estaba proyectada simplemente. No es la figura la que siente, la que piensa, la que oye, la que mira, es el observador, el espectador de la película que está en la butaca. Ahora bien, incluso la butaca y la sala de cine por completo es una ilusión, pero es el medio por ahora para despertar, porque solo desde la butaca, solo desde la mente tomadora de decisiones podemos elegir pasar del ego al Espíritu Santo. Alguien que está en el ego cree ser la figura en la película y se identifica con la figura en la película. Entonces cuando se muere ahí, se pregunta, ¿y ahora para dónde me voy? Porque claro, pareciera como si estuviese dentro de la pantalla y ahora se murió el personaje en la pantalla, tiene que irse a algún lugar, diría el ego. Pero el Espíritu Santo nos dice, tú estás todo el tiempo aquí sentado en la butaca, ¿a dónde te vas a ir? A ninguna parte, estabas en la butaca. Ahora, incluso sentado en la butaca, hace referencia a la mente tomadora de decisiones, que no es un cuerpo, no es un cuerpo sentado, es la mente, que metafóricamente está ahí en la butaca mirando la película. Ahora, ¿qué pasa con esta mente? Lo cierto es que en realidad la mente nunca entró en la sala de cine y nunca se sentó en la butaca. Esto ya sería una aseveración del nivel uno de la enseñanza de un curso de milagros, donde se nos dice que solo el conocimiento es real y todo lo demás del nivel de la percepción, errada o correcta, toda percepción es una mentira, es una ilusión.
Ahora en el nivel 2 se nos enseña que hay un sistema de pensamiento errado y uno correctivo, y que el correctivo, a pesar de ser una ilusión, el perdón, el milagro, a pesar de ser una ilusión, es lo único que nos va a despertar y nos va a llevar a estar listos, preparados para que Dios, podríamos decir, abra la sala del cine y me saque afuera. Esto sería el conocimiento. Entonces, en realidad, ¿dónde fue mi espíritu? Mi espíritu en realidad nunca entró en la sala de cine, mi espíritu estuvo todo el tiempo fuera de la sala de cine. Mi espíritu es totalmente consciente de que no existe la sala de cine y mucho menos la pantalla. Ahora, como la mente dormida, el tomador de decisiones, y cada quien tiene su propio tomador de decisiones, hablamos en plural, aquí es totalmente válido. Es una ilusión, pero es válido porque es el medio que tenemos para despertar. Los tomadores de decisiones parecen estar sentados en las butacas, millones, millones de butacas. Y cada quien puede elegir entre el ego y el Espíritu Santo, y cada quien, identificado con el ego, se identifica también con una figurita en la pantalla. Entonces, cuando una figurita en la pantalla muere, ¿a dónde va el espíritu? A ninguna parte, porque todo el tiempo estuvo fuera de la sala. Ahora, ¿a dónde va la mente tomadora de decisiones? A ninguna parte, porque todo el tiempo estuvo sentada en la butaca. Y si nos preguntamos a dónde va el personaje cuando se muere, probablemente al cementerio. El cuerpo se va al cementerio, la mente no se va a ninguna parte y está sentada en la butaca, y cuando se ilumina y Dios da el último paso, se da cuenta de que nunca entró en la sala de cine, y que como espíritu, como el Cristo, siempre estuvo en Dios, fuera de todo el sueño, fuera del sueño de la pantalla y la película, y fuera del sueño de la butaca y la sala de cine. Así que esta pregunta es muy, muy buena, porque nos ayuda a entender dónde estamos realmente. En Dios estás en tu hogar soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. Se nos dice en la primera sección del capítulo 10. Así que no nos hemos movido de Dios, estamos en el cielo. Nos quedamos dormidos y pareciera como si entramos en la sala de cine, pero desde la sala de cine nunca entramos en la pantalla, y pareciera como si hubiéramos entrado en la pantalla, en el cuerpo, en la película, en el sueño de tiempo y espacio, pero nunca entramos en el cuerpo. Siempre estuvimos sentados en la butaca, y realmente no siempre, sino todo el tiempo. Aquí es válido decir todo el tiempo porque solo en la ilusión de tiempo estábamos en la butaca. En la eternidad nunca hubo butaca ni tomador de decisiones. Ahora contestando la segunda pregunta que dice, cuando el cuerpo aparentemente muere, nuestro espíritu se va libre de pecado, culpa y miedo. Aquí hablaríamos de que la mente es la que sigue soñando. Ahora, el espíritu siempre estuvo libre de pecado, culpa, miedo, porque el espíritu nunca experimentó, el Cristo en nosotros jamás experimentó dualidad, jamás experimentó pecado, culpa, miedo, muerte ni nada. Está en perfecta paz, perfecto gozo, en el perfecto amor con A mayúscula del cielo, extendiendo ese amor. Podríamos decir, la pequeñísima parte de la mente del hijo que se quedó dormido y que pareció luego fragmentarse en trillones de mentes. Cada uno de esos fragmentos, cuando muere en la película, el personaje sigue estando sentado en la butaca, no va a ninguna parte, pero mientras no haya deshecho todo el ego y toda la culpa inconsciente, pareciera como si volviera a tomar otro cuerpo distinto en la misma pantalla, en la misma película, en el mismo universo de tiempo y espacio, que es solo una película. Pareciera como si reencarnara y tomara otra vida, pero es el mismo sueño, es un sueño continuo donde, por ejemplo, cada día que cambiamos de ropa, cada vida cambiamos de cuerpo, es lo mismo. Quizás al nacer en otro cuerpo nos disociamos o nos olvidamos de gran parte de la vida anterior, y quizás al otro día que yo amanezco me acuerdo de muchas cosas del día anterior, de lo que pasó ayer, pero es lo mismo. Si yo hoy me acuerdo de muchas cosas de las que viví ayer, pero estoy con otra ropa, cuando yo me muera y nazca en otro cuerpo, quizás voy a recordar, si es que recuerdo, muy pocas cosas de la vida anterior, pero voy a estar con otro cuerpo, lo mismo que estar con otra ropa, pero es la misma mente que está sentada en la butaca mirando la misma película. Me identifiqué con otra ropa, al día siguiente me identifiqué con otro cuerpo, a la vida siguiente, pero todo el tiempo era la mente que estaba mirando todo eso, y que puede elegir entre el ego y el Espíritu Santo. Así que cuando alguien parece morir en el mundo, y si no se ha iluminado y le queda culpa inconsciente, en algún momento inevitablemente volverá a identificarse con otro cuerpo, y tiene más oportunidad de seguir practicando el perdón, o de seguir proyectando culpa y mantenerse dormido, tal como decida hacerlo. Aquí alguien comenta, Clau, dice, lugar del texto que entender, practicar, aceptar y aplicar el lecciones es mi tarea y compromiso con la filiación y su fuente, Dios.
Si al ver los reflejos amorosos de las cosas, así lo puedo experimentar. ¿Cómo lo dirías con tus palabras o lo traducirías? Em, Todos nosotros aquí vinimos, y gracias por el comentario, todos vinimos aquí con la idea de mantenernos dormidos. Y cuando hablo de vinimos aquí es una metáfora, porque no estamos realmente aquí, pero soñamos. Ahora el Espíritu Santo toma todo aquí como una oportunidad para despertar y eso va a depender de cada uno de nosotros. Así que es cierto que el propósito de todos nosotros aquí como obradores de milagros es despertar, pero tenemos que atravesar el falso propósito, el del ego, de mantenernos dormidos. El texto es muy útil, el texto de un curso de milagros y el libro de ejercicios como práctica es muy útil para despertar. Se nos dice que no es el único camino, por supuesto que no es el único camino. Muchos de nosotros hemos reconocido que es un muy, muy buen camino, muy directo, sin distracciones, y muchas veces eso es lo que nos da terror y nos provoca resistencia, la falta de concesiones o de transigencia con respecto a una perfecta no dualidad. Pero claro, es útil el curso. Nuestra misión, entre comillas, aquí en el mundo, si es que pudiéramos hablar de una misión, porque realmente no tenemos ninguna misión, y no sería en el mundo, sino en la mente que está mirando el mundo, sería practicar el milagro, el perdón. Y eso es lo que nos va a llevar finalmente a tener la suficiente confianza con Jesús o con el Espíritu Santo para darnos cuenta de que había una sola respuesta. Así que, claro, podríamos decir que, gracias igualmente, nuestra única tarea aquí es practicar el perdón desde la mente y darnos cuenta de que nunca entramos en la pantalla, que todo el tiempo estuvimos en la butaca y bien dicho, todo el tiempo, porque en realidad, más allá del tiempo, en la eternidad, ni siquiera había una butaca en una sala de cine en la que sentarse y mirar la película. Bien, gracias. Continúo con la lectura. Toca a cualquiera de ellos, aquellos que creen fielmente en la idea de pecado, culpa y muerte, toca a cualquiera de ellos con las dulces manos del perdón y observa cómo desaparecen sus cadenas junto con las tuyas. Perdono a mi hermano y me libero a mí de mis cadenas de culpabilidad, que son ilusorias, ilusiones de cadenas, ilusiones de culpas, ilusiones de pecados. Reconozco que mi hermano siempre fue libre de pecado y así como reconozco que yo siempre estuve libre de pecado. Ve cómo se despoja del ropaje de luto con el que iba vestido a su propio funeral y óyele reírse de la muerte. Cuando hablamos de reírnos de la muerte, no es burlarnos de la muerte o de los que mueren, sino darnos cuenta de que es una idea absurda, no tiene sentido. A eso se refiere Jesús con reírse de la muerte. Entonces, cuando tú practicas el perdón con tus hermanos, les enseñas un ejemplo de perdón y ellos pueden aceptar ese ofrecimiento de milagro y comenzar a sanar sus mentes juntos con nosotros y se liberan del ropaje de luto. Esto es una metáfora, haciendo referencia a que se liberan de su creencia en la muerte porque se liberan de su identificación con el cuerpo. Esta liberación no se va a dar de un día para otro, pero comienzan a aceptar un sistema de pensamiento que les lleva finalmente a liberarse totalmente de toda la idea de un cuerpo que pueda morir o vivir. Es toda la misma ilusión. Gracias a tu perdón puede escapar de la sentencia que el pecado quería imponerle. Primeramente, no es que el pecado quiera imponernos algo, el pecado no existe, es una ilusión. Nosotros lo inventamos como una idea de que asesinamos a Dios y que ahora Él nos va a asesinar o que nosotros nos asesinamos entre nosotros. Entonces, nosotros mismos nos liberamos de la sentencia que nos habíamos impuesto y era una ilusión de sentencia. De todos modos, siempre estuvimos a salvo, pero nos estamos liberando de nuestras viejas creencias de muerte. Esto no es arrogancia. Liberarnos de las falsas ideas de pecado no es arrogancia, es la voluntad de Dios. ¿Qué podría ser imposible para ti que elegiste que su voluntad fuese la tuya? Y cuando habla de que nada es imposible, no está hablando del nivel de las formas, de los cuerpos. Habla de la paz mental y solo de la paz mental. Monse dice, ¿cuál es tu idea de eternidad? La eternidad solo se da en el cielo. En el conocimiento, en esta metáfora de la sala de cine que está la pantalla que representa el mundo de los cuerpos, el universo de tiempo y espacio,
luego está la butaca que representa a los observadores de la película, el tomador de decisiones, y luego está fuera de las puertas de la sala del cine, que sería el cielo, el conocimiento, es ahí donde se da la eternidad. La eternidad no está en la pantalla ni siquiera en la butaca. Podríamos decir que en la butaca se da el presente, en la pantalla se da la ilusión de pasado y futuro, en la butaca se da el presente y fuera de la sala de cine está la eternidad. La eternidad es la experiencia del cielo, del conocimiento, del amor de Dios, donde no hay tiempo, no tiene sentido ese concepto, ni tiempo ni espacio, es ahí donde se da la eternidad. Así que es el Cristo, nuestro verdadero ser, ya está en la eternidad. Todos como un solo ser, como un solo espíritu, estamos eternamente en el amor de Dios. Eso sería la eternidad para un curso de milagros. ¿Qué podría ser imposible para ti que elegiste que su voluntad, la de Dios, fuese la tuya? Y la voluntad de Dios es que estemos expandiendo ese amor en la eternidad del cielo. Y el reflejo de esa voluntad es practicar el perdón y unirnos en paz con nuestros hermanos. Gracias igualmente. ¿Qué significado podría tener la muerte para ti? Y habla de nosotros como a aquellos que hemos elegido la voluntad de Dios para nosotros. Quizás estemos en el ego, pero en los momentos donde elegimos al Espíritu Santo, elegimos la voluntad de Dios para nosotros, que es amar, extender el amor, y que en nuestra experiencia del mundo, y hablamos de la mente, de la butaca, es el perdón. ¿Qué significado podría tener la muerte para ti? Tu dedicación no es a la muerte ni a su amo, el ego. El ego es el amo de la muerte. Tu dedicación no es a la muerte ni a su amo. Cuando aceptaste el glorioso propósito del Espíritu Santo en vez de el del ego, renunciaste a la muerte y la sustituiste por la vida. Y no estamos hablando de la vida en los cuerpos. Fuera del cielo no hay vida, se nos dice en las leyes del caos. Renunciaste a la muerte y la sustituiste por la vida, y habla de la vida eterna en el cielo. Ya sabemos que ninguna idea abandona su fuente, es decir, el Cristo no ha abandonado a su Padre en el cielo, y la muerte es el resultado del pensamiento al que llamamos ego, es decir, la idea de muerte no ha abandonado la mente errada, que es el ego. Y la muerte es el resultado del pensamiento al que llamamos ego, tan inequívocamente como la vida es el resultado del pensamiento de Dios. Entonces, si yo elijo al ego, inevitablemente el efecto será mi creencia en la muerte. Si yo elijo al Espíritu Santo, será el recuerdo de la vida. Y aquí hablaríamos de vida con minúscula, haciendo referencia al instante santo, a la mente correcta, a la paz del perdón, que finalmente nos conduciría a la verdadera vida con V mayúscula, haciendo referencia al conocimiento y a la eternidad. Aquí dejo esta lectura y ahí termina esta lectura. Entonces, la idea de muerte, dijimos, no tiene que ver con el cuerpo. Si bien puede ser un reflejo, el cuerpo y la muerte en el cuerpo es un símbolo, que en un comienzo lo inventamos, el cuerpo con la capacidad de morir, para intentar demostrar que realmente nos separamos de Dios, que Él está enfadado y que nos castigó, pero así triunfar, entre comillas, en nuestra demencia con el hecho de que vivimos en un cuerpo, que logramos existir como alguien en este cuerpo. Ahora con el Espíritu Santo, desde la mente correcta, la muerte en el cuerpo pasa a ser algo neutro, tal como la enfermedad en el cuerpo, o incluso la salud o la vida en el cuerpo, todo pasa a ser neutro. En un comienzo todo lo fabricamos como un reflejo del sistema de pensamiento de muerte, pero ahora todo pasa a ser neutro. El problema nunca estuvo en el cuerpo, si bien queríamos que lo estuviera, porque como pensábamos que la solución estaba en el cuerpo, era porque secretamente creíamos que el problema estaba en el cuerpo. Deseamos verlo así. Entonces, la enfermedad o la muerte en los cuerpos pasa a ser algo totalmente neutro. Da lo mismo si un cuerpo enferma o un cuerpo sana, si un cuerpo vive o un cuerpo muere.
Es toda la misma ilusión. Los cuerpos ni viven ni mueren, ni sanan ni enferman. Jesús nos dice que lo único que puede enfermar es la mente y es la única que puede sanar. Y al estar enferma cree en la idea de muerte. Al sanar recuerda la idea de que solo la vida es verdad y es eterna. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Esto es las leyes del caos, sección segunda, capítulo 23, párrafo 19. Fuera del cielo no hay vida. La vida se encuentra allí donde Dios la creó. En cualquier otro estado que no sea el cielo, la vida no es más que una ilusión. La vida en el cuerpo, la vida en el mundo, ya sea si es un cuerpo humano, animal, vegetal, mineral, sea lo que sea, todo aquí es una ilusión. Los cuerpos no viven. Parecen moverse, pero no tienen vida. En el mejor de los casos parece vida, en el peor muerte. Ambos son, no obstante, juicios acerca de lo que no es la vida, idénticos en su inexactitud y falta de significado. O sea que Jesús nos dice que la vida en un cuerpo no tiene sentido y la muerte en un cuerpo tampoco, porque en realidad la idea de vida está solo en la mente y la idea de muerte también solo en la mente. El cuerpo puede en algún nivel representar, reflejar o simbolizar eso, pero no es eso. La forma no es el contenido. Puede reflejarlo, pero no lo es. Em, Fuera del cielo la vida es imposible y lo que no se encuentra en el cielo no se encuentra en ninguna parte. Es decir, ocupando nuevamente la idea de la sala de cine, lo que está en la pantalla no es vida ni tampoco muerte. La idea de vida o de muerte está en la butaca. Incluso la idea de vida en la butaca es que se escribiría vida con V minúscula, es solo el reflejo de la verdadera vida en el cielo. Entonces, incluso en la butaca y en la sala de cine tampoco hay vida con V mayúscula. No está la vida eterna, que es la única vida que hay. La real vida está más allá de la pantalla, más allá de la butaca, más allá del cuerpo, más allá del tomador de decisiones. Está en el espíritu, en la realidad, en la eternidad. Solo ahí se encuentra la vida, solo en el cielo. El cielo no es la butaca, el cielo es fuera de la sala de cine. Fuera del cielo la vida es imposible y lo que no se encuentra en el cielo no se encuentra en ninguna parte. La verdadera vida no está ni en la pantalla ni en la butaca. Fuera del cielo lo único que hay es un conflicto de ilusiones, de todo punto insensato, imposible y más allá de la razón, aunque se percibe como un eterno impedimento para llegar al cielo. Todo lo que está ocurriendo en la ensalada de miedos en la butaca y todo lo que se representa luego en la pantalla, que parece ser muy serio, pero no tiene ningún significado, pareciera ser un eterno impedimento para despertar a la vida eterna. Sin embargo, no lo es. Pareciera ser, porque nosotros le hemos dado significado e inversión mental. Y una vez que reconocemos que nada en la pantalla me dio paz ni felicidad, y nada en el sistema de pensamiento errado, en el ego, desde la butaca me dio paz ni felicidad, entonces elegimos al Espíritu Santo para mirar la película, reconocemos que ahí no hay nada, ni vida ni muerte, que la idea de vida y muerte estaban en la butaca y nos quedamos con la idea de vida y finalmente despertamos a la real vida eterna. Gracias igualmente. Y donde ya fuera del cielo lo único que hay es un conflicto de ilusiones, de todo punto insensato, imposible y más allá de la razón, aunque se percibe como un eterno impedimento para llegar al cielo. Las ilusiones no son sino formas, su contenido nunca es verdad. El cuerpo y toda la pantalla, toda la ilusión, toda la película de tiempo y espacio, todo el mundo de la multiplicidad son solo formas y son ilusiones, no son la realidad. Así que la muerte no tiene que ver con el cuerpo, sino con un sistema de pensamiento de miedo y de castigo, de culpa, miedo y castigo en la mente. Incluso ese sistema de pensamiento también es una ilusión. Así que lo único real es la vida eterna. Y por ahora su reflejo es la práctica del perdón. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Y si no, ya vamos a ir concluyendo esta breve clase.
Aquí hay una pregunta. Monse dice, no puedo entender el concepto de cielo, conocimiento. ¿Es la experiencia de paz que puedo sentir a veces? No, no es lo mismo. Está por un lado la mente errada y la mente correcta en el sueño. Y cuando hablamos del sueño hablamos de la butaca del tomador de decisiones, no de la pantalla de los cuerpos. Está un sistema de pensamiento errado y un sistema de pensamiento correctivo, y luego está el conocimiento, la fuente, la realidad del cielo. Entonces, en el cielo no hay sistemas de pensamiento ni hay percepción. En el sueño, desde la butaca, desde el observador de la película, hay dos sistemas de pensamiento, uno errado que nos lleva a identificarnos con la película, el personaje, la figura y el cuerpo, y otro sistema de pensamiento correctivo que es el Espíritu Santo que nos lleva a identificarnos con la mente que está soñando y finalmente con el espíritu que está fuera de la sala de cine.